vamos a estar en Nehemías capítulo 9. Y yo creo que, aunque las palabras del himno no aplican específicamente a lo que estaba pasando en el pueblo de Israel o estaba pasando en Jerusalén, cuando estudiamos el libro de Nehemías, creo que algo muy parecido estaba sucediendo. Es decir, usted se acuerda, Nehemías capítulo 9, donde vamos a encontrarnos otra vez un poco antes de Job. Justo antes de Job viene Esther y antes de Esther viene Nehemías. Nehemías capítulo 9. Leímos las 2 semanas previas a esta semana, leímos y estudiamos acerca de que el pueblo de Israel había leído la ley de Jehová, habían entendido las palabras de Dios y al principio respondieron con mucha tristeza. Tristeza no quizás porque tenían una visión del infierno, pero tristeza porque sabían que todo lo que habían sufrido como nación era consecuencia de sus propios pecados. Pero Nehemías, Esdras, los líderes, les dijeron, no lloren, ahora no es el momento para llorar, ahora es el momento para gozo. Dios nos ha mandado a gozarnos en esta fecha, con esta fiesta. Entonces ellos, al tiro, ellos decidieron obedecer a Dios. Sin embargo, la reacción era una reacción muy parecida a la reacción que el himno que acabamos de cantar describe. Cuando uno se da cuenta el mal que merece, pero se da cuenta lo bondadoso, lo misericordioso, lo lleno de gracia que es el Dios a quien nosotros adoramos. En ese contexto llegamos a Nehemías capítulo 9. Están terminando las celebraciones que Dios había enviado, obligado, mandado, ordenado, quizás es la palabra más precisa para estas fechas. Están quizás gozándose con Dios, pero a la vez andan con esa pena, andan con esa carga de todas las ofensas previas que habían cometido como nación. Seguimos estudiando ahora en el libro de Nehemías. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo Dios ha usado a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén? Pero ahora estamos enfocándonos en la obra que Dios ha hecho o está haciendo en los corazones de los israelitas. Como acabo de decir, los israelitas habían desobedecido la ley de Dios. Y luego en las 2 semanas previas vimos que volvieron a desear la ley de Dios. Yo creo que es algo verdadero, algo muy cierto en nuestras vidas también. No creo que hay nadie aquí que diga, desde el día que Dios me salvó, yo siempre he andado en los pasos de Jehová. Quizás algunos podríamos decir, yo nunca he faltado a los cultos. Pero si somos honestos con nuestros corazones se han desviado de Dios. Nuestros corazones en un momento u otro se han rebelado contra la voluntad de Dios. Y nuestras vidas en un momento u otro no demostraban armonía con lo que Dios quería para nuestras vidas. En ese momento no nos interesaba tanto la palabra de Dios, porque sabíamos que como la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, la palabra de Dios vendría e iluminara lo mal que había en nosotros. Y en ese momento, quizás para algunos duró meses y años, quizás para otros duró solo días o semanas, pero en ese momento no queríamos la luz de la palabra de Dios, porque sabíamos que estábamos mal con Dios y estábamos contentos al estar mal con Dios. Ahí es donde se encontraba el pueblo de Israel. Ellos habían desobedecido a la palabra de Dios y por lo tanto no querían conocer lo que Dios había mandado. Pero luego conocieron por la gracia, la misericordia, la intervención de Dios. Y esa palabra de Dios les convenció de su error, de tal forma que ellos ahora querían ponerse bien con Dios. Ellos habían estado en cautiverio o exilio por más de 100 años, precisamente porque como nación habían desobedecido las leyes de Dios, habían rechazado a Dios, pero ahora quieren volver a someterse bajo el liderazgo de Dios. Ahora quieren volver a tener una relación correcta con Dios. Mientras que la ley de Dios fue leída, quizás cada uno, quizás no cada uno, pero la mayoría por lo menos estaban bajo convicción. Y lloraron hasta que les fue dado la instrucción, no lloren ahora, hay que celebrar porque eso es lo que Dios mandó. Es correcto que lamentemos por nuestros pecados. Y vamos a ver que en este capítulo el tiempo de lamentar por nuestros pecados ha llegado para el pueblo de Israel.
Estaban ahora en el día 24 del mes del año nuevo. Parece que durante todo el mes estaban escuchando enseñanzas de la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios espera, Dios anhela, Dios desea que respondamos de alguna forma. Y quiero hablarles por un momento acerca de ponerte bien con Dios, arreglar cuentas o arreglar tu relación con Dios. Antes de seguir, déjame aclarar que estoy hablando principalmente a los que tienen una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, si no ha habido algún momento cuando te diste cuenta de que eres un pecador, que mereces el infierno, pero que Jesús murió por ti, si no ha habido un momento cuando confiaste en ese pago que Jesús hizo en la cruz por tus pecados, no importa cuánto cambies, no importa cuánto llores, no importa cuánto te esfuerces para obedecer a Dios, nunca vas a tener una relación con Dios aparte de Jesucristo. Amén. Ayer vine para trabajar un poco en la iglesia, al fondo terminé ordenando más que nada. Y mientras estaba ordenando, vinieron algunos de una religión falsa, tocaron aquí, saludaron y yo dije, mire, justo tengo tiempo, vamos a hablar. Pasé más de media hora hablando con las dos señoras. Y ellas, les pregunté, ¿cómo puedo yo tener una relación con Jehová, este Dios a quien ustedes pretenden adorar? Y ellos dijeron, bueno, tienes que conocer a Dios. Bueno, quizás estamos de acuerdo y puedo conocer a Dios por medio de la Biblia, pero ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Bueno, dijeron, a medida que vayas conociendo la palabra de Dios, podrás ir obedeciendo la palabra de Dios y así vas a poder conocer al Dios de la Biblia. Yo les dije, ¿dónde está eso en la Biblia? No se encuentra en ninguna parte. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No dice que tu obediencia es el camino. Dijo, yo soy tu fe en mí. Tienes que creer en mí porque yo soy el camino, Amén. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así que si nunca has confiado en ese camino, si nunca has confiado en la provisión de Dios para tu salvación, no importa cuánto te reformes como estas señoras querían creer, no vas a tener una relación con Dios. Pero los que hemos nacido a la familia de Dios, quizás muchos ahora dicen, yo estoy bien, mi relación con Dios anda bien. Pero creo que si somos honestos, la mayoría diríamos, bueno, mi relación está más bien que mal, pero hay algunas cosas que debería cambiar. Hay algunos aspectos de mi vida donde tengo que ordenarme para ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ponernos bien con Dios? Nehemías capítulo 9 quizás es un capítulo largo, pero vamos a leer los 38 versículos juntos y luego vamos a ir resumiendo y explicando lo que Dios nos está enseñando aquí en Nehemías capítulo 9. La Biblia dice en Nehemías capítulo 9 versículo 1, y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Eso es una expresión de la tristeza que tienen. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa y Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces los levitas Jesúa y Cadmiel, Bani, Hasbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, solo tú, oh Jehová, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú has preservado todas estas cosas, y el ejército del cielo te adora. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo y del Amorreo, del Fereceo y del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo.
Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Y dividiste el mar delante de ellos, y así pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en turbulentas aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la roca, y les prometiste que entrarían a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos y no quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Y los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos y los distribuiste por regiones, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los metiste en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer. Y comieron, y se saciaron, se engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, y los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas misericordias les diste libertadores para que los librasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían reposo, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Mas cuando se volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos los oías, y muchas veces los libraste según tus misericordias. Y los amonestaste para que volviesen a tu ley, mas ellos fueron soberbios y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ellos dieron la espalda y endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste muchos años, y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, grande, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenida en poco delante de ti toda la aflicción que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día.
pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos sus siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel pacto, y lo escribimos, signado de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor y Padre, gracias por el momento que tenemos para estar juntos. Gracias por la protección del clima. Gracias por tus bendiciones, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, por habernos entregado tu palabra, que es un testimonio de quién eres tú y quién deberíamos ser nosotros. Pero, Señor, tú sabes que tal como el pueblo de Israel, no hemos cumplido con toda tu voluntad en nuestras vidas. Padre, perdónanos. Ayúdanos como ellos a hacerte un pacto de que todo lo que usted nos diga, lo vamos a hacer. De que todo lo que usted quiera corregir en nuestras vidas, vamos a dejar que lo corrijas. De que en este momento para adelante, Señor, seamos todo lo que usted quiere que seamos. Hagamos y cumplimos toda tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Encontramos que el pueblo de Israel por fin ha llegado a un reconocimiento de la gravedad de su pecado. Da un resumen de toda la historia de Israel desde que salieron de Egipto, más bien desde que Dios los sacó de Egipto. Todo el libro de Éxodo mientras que viajaban a la tierra prometida, todo un resumen del libro de Josué mientras que Dios les dio la victoria sobre los enemigos en la tierra prometida, un resumen del libro de Jueces mientras que ellos desobedecieron y Dios envió libertadores y volvieron a desobedecer y Dios envió a otro y volvieron a desobedecer y Dios envió a otro. Un resumen de los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónicas, en cuanto a todo lo que sucedió en que Dios les dio reyes, pero aún así los reyes desobedecieron y Dios envió a profetas para corregirlos, pero aún así desobedecieron y Dios les envió a cautiverio y aún así desobedecieron. Y están diciendo, están anunciando, ahora nos has vuelto a sacar de nuevo del lodo, la suciedad de nuestros propios pecados. Señor, queremos hacerte un pacto, una promesa, que vamos a hacer todo lo posible para no volver a cometer los mismos errores que nuestros antepasados y antepasados y antepasados han cometido. Señor, ahora que nos has puesto en un lugar donde podemos volver a tener tu bendición, guárdanos en este lugar. No nos dejes volver a los errores del pasado, sino ayúdanos a vivir por ti. Al fondo expresan su deseo de tener una relación correcta con Dios. Todos deberíamos anhelar tener una relación correcta con Dios. Observa que la herramienta que Dios usa para restaurar esa relación es la palabra de Dios. Por medio de ella podemos darnos cuenta de que estamos mal. Y no podemos estar bien hasta que admitimos que estamos mal. La definición del bien y el mal se encuentra en la Biblia. Sin la Biblia nunca habrá una relación con Dios. Sin la Biblia nunca podríamos estar en obediencia a Dios. Observemos la progresión por este capítulo, mientras los levitas les guían en esta adoración. ¿Sabías que parte de la adoración es la confesión? Observó el tiempo que pasaron en adoración. La Biblia dice en versículo 3, no era, lo leímos en la primera parte. Sí, es versículo 3. Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Estamos hablando de 3 horas. Y la cuarta parte del día
confesaron y adoraron a Jehová su Dios. 3 horas. 3 horas confesando y adorando, porque la confesión es parte de la adoración. La adoración al fondo es yo enfocándome en quién es Dios y cómo puedo enfocarme en quién es Dios sin confesar mis errores, sin confesar mis fallas. Estaban sinceros en su deseo de tener una relación correcta con Dios. Pero para ponerse bien con Dios, para buscar restaurar esa relación con Dios, primero destacaron la majestad y el poder de Jehová. Eso lo vimos en versículos 5 y 6. La Biblia dice una vez más, entonces los levitas, no voy a leer sus nombres, dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. No están diciendo que desde la eternidad y hasta la eternidad vamos a bendecirle, porque no hemos existido desde la eternidad. Sí vamos a existir hasta la eternidad, los que tenemos una relación con Dios, pero nosotros no hemos existido desde la eternidad. El único que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad es el Dios. Por eso ellos están diciendo, vamos a bendecir a Jehová vuestro Dios, el que ha sido Dios, el que siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Luego dice, bendito sea tu glorioso nombre. Quizás decimos esas palabras sin realmente darle significado. Les decimos como, que Dios te bendiga, gusto verte. Lo decimos sin realmente pensarlo a veces. Pero ellos lo estaban diciendo con toda la verdad, toda su sinceridad. Estaban saliendo del juicio de Dios. Y aún así, bendito sea tu glorioso nombre. No, rara vez, no sé si ha sucedido que yo he tenido que corregir a mis hijos y ellos llorando dicen, gracias papi. No, pero al fondo es lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Gracias Dios, gracias por tu corrección en nuestras vidas. Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Me adelanto un poco, déjame tomar el tiempo para explicar todo eso. Cuando ellos dicen, bendito sea tu glorioso nombre, es importante recordar que el nombre de Dios revela su personaje. Mientras estudiamos a Dios, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jehová, estamos hablando del yo soy, estamos hablando de muchos otros nombres que nos revelan quién es Dios. Amén. Y luego dicen, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tu nombre es más alto que cualquier bendición o alabanza que podríamos darle. Tú eres, Señor, mejor que nosotros podríamos entender, mucho menos describir. Tú eres mejor. Hay una sola otra ocasión en la Biblia donde se menciona el glorioso nombre de Dios. Se encuentra en 1 de Crónicas 29. En el contexto, David está tocando la puerta de su muerte. Ha juntado, ha reunido, ha apartado una ofrenda para el templo que se va a construir y está a punto de pasar el trono a su hijo Salomón, quien estará a cargo de construir ese templo. Algunas de sus últimas palabras, David declara en 1 de Crónicas 29, del 12 al 14, dice, las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Él está diciendo, mire, yo he llegado a la cumbre de mi reinado. Yo he llegado a ser quizás el rey más poderoso en la tierra en esta fecha. Yo he llegado a ser, quizás no lo sabía, el rey más importante en la historia de Israel. Pero no lo hice yo por quién soy yo, lo hiciste tú a causa de quién eres tú. Reconoce, por favor, si Dios puede hacer algo con tu vida, no será porque tú eres alguien especial, sino porque Dios es un Dios poderoso. Si Dios alcanza a levantar, edificar una iglesia, quizás se llene el templo con 150 personas, quizás dentro de los próximos 20 años podemos enviar a obreros para empezar unas 5 o 10 otras iglesias. Si lo logremos, no será porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque será que Dios lo haya logrado. Sigue diciendo David en 1 de Crónicas 29, 13, ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Reconocemos que tú eres todo. Y luego sigue diciendo, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes a esta ofrenda que iban a dar? Porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Esta vida que vives
La salud que tienes no es tuya, es de Dios. Los talentos que tienes no son tuyos, son de Dios. La educación, el título que quizás hayas logrado sacar no es tuyo, es de Dios. Por lo tanto, lo que puedas lograr en tu vida no será un logro tuyo, sino de Dios. David reconoce lo mismo que estos levitas destacan. El nombre de Dios es la identidad de Dios. Y la identidad de Dios es maravilloso, todopoderoso, bueno, justo, misericordioso. Él merece la alabanza. En versículo 6 de Nehemías 9 sigue diciendo: solo tú, solo tú, oh Jehová. Ellos están reconociendo que aunque hay muchos dioses falsos, aunque sus antepasados adoraron a muchos dioses falsos, ellos están tomando una decisión, haciendo una declaración, que tú eres el único Dios. Aunque hay muchas otras cosas que pueden atraer nuestros corazones, nuestro corazón corresponde a solo uno. Aunque hay muchas otras cosas que podríamos dar prioridad con nuestras finanzas o nuestro tiempo o nuestros talentos, hay solo uno quien merece el primer lugar en todo lo que hacemos. Alguno dice: pero ese es lenguaje excluyente. ¿Cómo puedes decir que tu Dios es el único Dios? Bueno, la verdad es excluyente. Hay un solo Dios. Amén. El versículo 6 sigue diciendo: tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos. Esa palabra hiciste, y luego sigue diciendo: y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, y luego dice: y tú has preservado todas estas cosas, y el ejército del cielo te adora. No tan solo hizo todo, sino preserva todo. Yo puedo decir que tuve una parte, y varios aquí también pueden decir lo mismo, una parte en hacer el templo, pero no lo preservamos. Dios realmente lo hace, Dios realmente lo preserva. Todo da vuelta en Él. Y luego dice que hasta los ángeles son mucho más poderosos que nosotros, el ejército del cielo, pero hasta ellos adoran a Jehová, porque reconocen que comparado con Dios no son nada. Apartado de Dios nada pueden hacer. Si no fuera por Dios no hubiera propósito, sentido en su existencia. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 6 versículo 2 que estos ángeles, mientras adoran a Dios, cubren su cara, porque reconocen lo santo, lo bueno, lo todopoderoso que Dios es. Y acabamos de cantar: por la gracia y la misericordia de ese mismo Dios, un día nosotros podremos estar cara a cara con Él. Y no tendremos que cubrir nuestras caras, porque nos habrá transformado, nos habrá hecho sin pecado, y podremos estar en la presencia de ese Dios mismo, por su gracia, por su misericordia. Destacaron el poder y la majestad de Dios. Y luego en versículos 7 al 15, quizás no vamos a volver a leerlo todo, pero detallaron la provisión de Jehová. Dije que empezaron en Egipto, pero realmente empezaron en el versículo 7 con Abraham. Tú eres el Dios que escogiste a Abraham. Si nota la palabra, el nombre ahí se escribe con 5 letras. A-B-R-A-M. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ahí tenemos ¿cuántos? 7 letras. Se agrega un A y un H si no me equivoco. Esta palabra, ese nombre o el cambio de su nombre, significa padre de una multitud. Pero si se acuerda bien, y sin duda los israelitas bien lo sabían, cuando Dios le cambió el nombre no tenía ningún hijo. Humanamente hablando no podría tener un hijo, ya era muy viejito, su esposa también muy viejito, no iba a tener hijo, pero Dios viene y le dice: yo voy a cambiar tu nombre, yo declaro que tú eres, no serás, ya eres, porque yo lo declaro, padre de una multitud. Y él y quizás muchos otros dijeron: pero ¿cómo puede ser? Porque lo que Dios declara, sucede. Lo que Dios desea, ocurre cuando Dios lo declara como tal. Muchas personas tienen una idea falsa de nuestra fe en Dios. Dicen: créelo y será cierto. Cree que vas a ser rico y vas a ser rico. Cree que vas a ser guapo y vas a ser guapo. ¿Cuántas veces he escuchado esa tontera? No, solo porque tú lo declaras no significa que sea cierto, pero cuando Dios lo declara es cierto. Amén. Cuando Dios dice: el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna, no hay lugar a duda, ya está.
Pero es que, pastor, no lo siento. No importa si lo sientes. Si Dios lo ha declarado, es la verdad. Así es, Señor. Amén. Señalan en versículo 8 que Dios cumple con su palabra. Dice la última frase: cumpliste tu palabra porque eres justo. En el libro de Josué la Biblia detalla algo parecido, porque en el contexto del versículo 8 dice: hiciste pacto con él, que le ibas a dar la tierra del cananeo y de todas estas otras naciones, y cumpliste tu palabra. Mira, aquí estamos en esa tierra prometida. Aquí estamos con evidencia de que la promesa que hiciste hace muchos cientos de años antes, ahora se ha cumplido porque eres un Dios justo. En Josué capítulo 21 del 43 al 45, si no me equivoco es Josué quien está hablando y dice: así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Quizás nadie está hablando, es un registro nomás. Pero dio la tierra que habían jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, lo cantamos también. Porque todas las promesas de Jesús son fieles y son verdad. Él cumple. Los israelitas habían recién llegado a la tierra prometida en el libro de Josué. Habían conquistado los enemigos, habían poseído la tierra que Dios les había prometido. Pero por muchas generaciones, piénselo, muchas generaciones se habían repetido estas promesas de Dios. Promesas que primero fueron entregados a Abraham. Abraham luego también los comentó, y si no me equivoco, Dios los volvió a repetir a Isaac. Y luego Isaac los comentó a sus hijos, y Dios lo volvió a repetir a Jacob, quien llegó a ser llamado Israel. Fueron repetidas durante los 400 años que pasaron en Egipto, repetidas durante los 40 años que pasaron en el desierto. Lo más probable es que en algún momento u otro muchos dudaron de las promesas de Dios. ¿Será verdad? ¿Esta promesa que me dice mi abuelo y mi bisabuelo será real? ¿Será de verdad Dios nos va a entregar esa tierra prometida? Sin duda llegó la duda. Pero la promesa de Dios no depende de nuestra fe en la promesa. Depende del personaje, el carácter de Dios, y Dios no miente. Dios siempre cumple. Aun cuando nosotros dudamos, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Hermano Alan, no sé si quieres cerrar la puerta para que no entre el frío. Gracias. Dios cumple con su palabra. Es fácil hablar de la fidelidad de Dios cuando has salido de la dificultad. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Aún en la dificultad, Dios es fiel. Aunque cuando no ves la salida, Dios suple. Aun cuando todo se te viene encima, Dios cumple con su palabra. Amén, Señor. Porque Dios es justo. Así es, Dios amado. Sí, Señor. Cuando fue el lunes, el martes, vino un mecánico para hablar conmigo acerca del Jeep y me dio malas noticias. Anita estaba escuchando, y lo único que Anita entendió es que se hablaron de millones de pesos que ya habíamos gastado y millones de pesos que tendríamos que seguir gastando para ver si podemos reparar ese Jeep. Malas noticias. Y luego el mecánico se fue, y al tiro Anita dijo: pero papá, no tenemos tanto dinero. ¿De dónde vamos a sacar todo ese dinero? Yo le dije: hija, no sé, pero sé que Dios proveerá. Y no pasaron sino pocos días hasta que una iglesia me envía un correo que están enviando una ofrenda que va a cubrir esos gastos. Amén. Y yo pude ir a mi hija y pude decir: ¿sabe, hija? Dios es fiel. Amén. Cuando no vemos la salida, Dios es fiel. Tu problema puede ser más de millones de pesos, puede ser menos de millones de pesos, pero déjame recordarle que Dios es fiel. Amén. Quizás llega la tentación de dejar de confiar en Dios y decir: mire, necesito esta plata para mí, así que ya no puedo dar una ofrenda. Es que necesito la plata para arreglar mi vehículo, pero yo no necesito la plata, necesito a Dios. Amén. Porque Dios es fiel y Dios proveerá para mis necesidades. Así eres tú, Señor. Gracias. En versículos 9 y 10 destacan que los libró de Egipto, y otra vez dice: te hiciste nombre grande como en este día.
Dios, todos los milagros que has hecho en nuestras vidas, tal como en ese día, te estás haciendo nombre grande, para que no quede duda de que tú eres el Dios, para que no haya duda de que tú eres el que merece ser adorado. En versículo 11, partió el mar rojo y destruyó al ejército egipcio. ¡Wow! Dios, con toda la plata en el mundo no podríamos hacer el milagro que tú hiciste. Algunos dicen, ¿tú realmente crees en esos milagros de la Biblia? Bueno, si no crees en Dios, no crees en los milagros, pero si crees en Dios, entonces crees que el mismo Dios que partió el mar rojo puede también partir cualquier mar, mover cualquier dificultad. Él puede. Yo no estoy diciendo que Él lo va a hacer. Estoy diciendo que Él es capaz, porque es el Dios que se hace un nombre grande como en ese día. Les guió en el desierto en versículo 12 y en versículos 13 y 14 destacan que les entregó una ley santa y justa. Y con esa ley en versículo 15 destaca que no tan solo dio instrucciones, sino también dio provisión, proveyó comida, proveyó agua para ellos. Es un gran Dios, el Dios nuestro. Vamos a ver esta noche que la bendición o la provisión de Dios tampoco dependía de la obediencia. Vamos a ver un momento cuando Moisés y Aarón desobedecieron a Dios, pero a pesar de eso, Dios proveyó agua. Y si miras en tu vida, vas a verlos muchas veces cuando quizás has sido desobediente a Dios y aún así Dios te bendijo. Amén. Aún así Dios suplió para tus necesidades. Y tienes que concluir, no hay Dios como el Dios nuestro. Tienes que concluir que no hay nadie más misericordioso, más lleno de gracia que nuestro Dios. Detallaron la provisión de Jehová y luego disertaron de su misericordia y gracia en el versículo 16 al 35. Más de la mitad del capítulo dedicado a la misericordia y la gracia de Dios. Creo que bien podemos concluir que el enfoque de este capítulo, el enfoque de esta adoración era enfocarse en la gracia y la misericordia de Dios. Dios ha hecho tanto para nosotros. Dios ha sido tan bueno para nosotros. Y una y otra y otra y otra vez nosotros como nación le escupimos en la cara. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros elegimos servir a dioses falsos que nunca hicieron ni pueden hacer nada para nosotros, porque tú eres tan bueno y nosotros somos tan malos. Sí, Señor. No merecemos un Dios tan bueno como el Dios nuestro. Versículos 16 y 17 describen el carácter del pueblo. Dice otra vez, mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Describe al pueblo de Israel, pero creo que muchas veces describe al pueblo cristiano hoy día. Que nosotros también endurecemos nuestro cerviz, nosotros tampoco escuchamos los mandamientos, nosotros tampoco queremos obedecer, nosotros tampoco nos acordamos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y en nuestra rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, para volvernos al mundo de donde Dios nos sacó. También nosotros nos creemos ser dioses, no nos sometemos a Él. Cuando Dios era bueno con ellos, se rebelaron contra Él, tal como la gente hoy día, los religiosos como los no religiosos, los cristianos como los no cristianos, los incrédulos, rebeldes a Dios. Y cuando nosotros actuamos según nuestra naturaleza, Él actúa según su naturaleza. Y por eso dice al final del versículo 17, pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Dios juzga el pecado. Esa es una realidad que nosotros deberíamos tener bien claro. Ellos lo tenían bien claro en Nehemías 9. Dios juzga al pecado, pero también Dios es paciente. Romanos 1:18, la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Si no fuera por la paciencia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, cada uno de nosotros hoy día, en este momento, estaríamos en el infierno.
Casi todos los que somos salvos incluso, podríamos dar testimonio de que tuvimos muchas oportunidades de creer el Evangelio antes de que llegó el momento cuando por fin nos rendimos y creímos el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso y misericordioso y misericordioso y paciente y paciente y paciente hasta que por fin un día la verdad de la palabra de Dios alcanzó nuestras vidas, alcanzó nuestros corazones. Nosotros nos humillamos delante de Él y creímos. Pero tenía muchas oportunidades de matarnos, enviarnos al infierno y decir, pero ya te di una oportunidad, ¿qué más necesitabas? En versículos 18 al 25 leemos de todo lo que Dios hizo por ellos y las bendiciones que los dio. ¿Por qué? ¿Por qué bendecirlos? No han sido buenos con Él. Y se preguntan, ¿por qué ha sido tan bueno con nosotros? En versículo 26 respondieron a toda su bondad con más rebeldía y más desobediencia. Al fondo decían, nosotros vivimos como queríamos vivir y Dios nos permitió vivir así. Pero hay consecuencias para cada decisión que tomamos. Dios te da la libertad de tomar tus decisiones, de vivir tu vida como tú quieres vivirla, pero reconoce que Dios juzga al pecado. Sí, Señor. Si Dios no juzgara nuestro pecado, si Dios no juzgara a nuestra nación por nuestro pecado, tendría que pedir disculpas de Sodoma y Gomorra. Pero el mismo Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego es el mismo Dios que juzga el pecado hoy día. Él no ha cambiado. Sus expectativas no han cambiado. Sus leyes no han cambiado. Dios juzga el pecado. En versículo 27 destacan que Dios obró para traerlos al arrepentimiento. En versículos 28 al 30 muchas veces los libró y volvieron a la rebeldía. En versículo 31, en todo el juicio, nota, más por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En todo el juicio ellos vieron la misericordia de Dios. Claro, nos juzgaste, pero merecíamos mucho peor que eso. Claro que nos juzgaste, pero merecíamos ser destruidos en vez de enviados a cautiverio. En versículos 32 al 35 confiesan que están cargados con tristeza, pero reconocen que es a causa de su propio pecado. Lo dicen en versículo 34, y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Nosotros hemos pecado. La respuesta a los problemas con nuestra nación es el arrepentimiento. La respuesta a los problemas en tu familia es el arrepentimiento. Tenemos que reconocer que Dios es, que siempre ha sido y siempre será bueno. Pero nosotros siempre somos, siempre hemos sido y siempre seremos malos. Hasta un día que Dios nos transforme en el cielo. No venimos a Dios pensando que nosotros somos un tesoro para Él. Tenemos que venir a Él en arrepentimiento. Ellos estaban diciendo, Dios, fuiste misericordioso antes. Por favor, ten misericordia de nuevo. Y note que la definición de la misericordia es recibir algo que no merecemos. No merecemos que sigas siendo bueno con nosotros, Dios, pero te rogamos, te pedimos por tu misericordia. Y por último, noten versículos 36 al 38, declaran su intención de servir a Jehová. He aquí que hoy somos sus siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. La definición de un siervo es más bien lo que nosotros entendemos como un esclavo. Porque un empleado no tenía los derechos que un empleado tiene hoy día. Un empleado tenía que hacer lo que el jefe mandaba y así. No había una comisión a que apelar, exigen demasiadas horas, me ponen a hacer trabajo sin la protección que necesito, etc. No, ellos estaban declarando, Dios, pertenecemos a ti y lo que nos mandes a hacer lo vamos a hacer. ¿Puedes decir lo mismo esta noche? ¿Mañana? Puedes decir, Dios, soy tuyo y lo que me mandes, lo que me pides, lo haré. Sin argumentar, sin debatir, sin buscar mi propio camino,
voy a someterme a tu voluntad. Ellos al fondo estaban diciendo, Dios, aun si no vas a ser misericordioso con nosotros, aun si no nos vas a bendecir, vamos a servirte. ¿Puedes decir lo mismo con ellos? Nosotros quizás podemos leer este capítulo y invalidarlo, ignorarlo, porque al decir que no es nuestra historia. Pero esta historia es nuestra historia. Quizás no fueron nuestros antepasados que tomaron todas estas decisiones, pero yo he tomado decisiones parecidas. Supongo que tú también. Esta historia nos fue dada como ejemplo para que nosotros pudiéramos responder de la misma forma que ellos. Piensa en tu vida. ¿Ves la misericordia, la bondad de Dios en tu vida? ¿Puedes ver cómo Él ha detenido el castigo que merecías? ¿Puedes ver lo bueno que ha sido contigo? ¿Cómo has respondido a la bondad de Dios? Claro, quizás en momentos todos hemos obedecido a Dios, todos hemos servido a Dios en momentos, pero los otros momentos, ¿qué tal tu vida? ¿Puedes ver tu rebeldía contra Dios? ¿Te acuerdas de que no eres todo lo que piensas que eres? Tu corazón te causa naturalmente buscar tu propio camino y deshacerte de las instrucciones de Dios. ¿Cómo deberías responder a esta realidad? Bueno, si hoy no eres salvo, si nunca has sometido al Evangelio, que hoy sea el día. Que reconozcas que el mismo Dios quien ha sido bueno para los israelitas ha sido bueno en tu vida. Tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar, para tomar el castigo que tú merecías, y hoy te ofrece vida nueva, vida eterna, y es gratuita. Simplemente tienes que reconocer quién eres y quién es Dios, y tienes que confiar en el Dios que nunca miente. Amén. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Hijo. Amén. ¿No tengo que ser bautizado? No tienes que ser bautizado. ¿No tengo que cambiar mi vida? No tienes que cambiar tu vida. De hecho, no puedes cambiar tu vida, pero Dios te la cambiará si tan solo crees en el Hijo Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Pero si eres hijo de Dios, nunca dejes de enfocarte en Dios y lo que Él ha hecho contigo, lo que ha hecho por ti. Debemos mirar hacia atrás, sí. Debemos reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Debemos mirar hacia adentro y reconocer lo malo que hay en nosotros, pero debemos mirar hacia arriba y reconocer lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y con esa mirada respondemos al llamado de Dios, el llamado al arrepentimiento, el llamado a vivir de nuevo con una relación correcta con Dios. Sí, Señor. Amén. Señor Padre, perdónanos. Sí, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad en mi vida. Gracias por tu consejo. Y creo que estoy hablando para la mayoría de nosotros cuando decimos, Señor, que no merecemos tu gracia, no merecemos tu misericordia. Las muchas veces que nos desviamos de tu voluntad merecíamos el juicio justo tuyo, Señor. Pero te agradecemos por habernos traído a este punto, donde nosotros también pudimos escuchar y espero que también entender tus palabras. Pudimos recordarnos de quién eres, grande y misericordioso. Dios, ayúdanos a seguir confiando en ti, para que en cada momento de nuestras vidas vivamos según tu voluntad, confiando en tus promesas. Pero Señor, no desechando tu misericordia, sino agradeciéndote por ella y sirviéndote a ti en todo. Si hay alguno que no es tu hijo, Señor, obre en sus vidas para que hoy puedan confiar en tu oferta, tu invitación de la salvación. Pero para los que somos tus hijos, devuélvenos a una relación correcta contigo. Manténnos en el centro de tu voluntad y ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo.
Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.